Las estrellas se veían diferentes cuando se acercaba la muerte. La DRA. Elena Vázquez apretó el rostro contra la fría ventana de la estación de observación y observó cómo las lejanas luces de la flota Aktabar se volvían más brillantes. Cada punto de luz era una nave de guerra del tamaño de una pequeña ciudad, y cientos de ellas se dirigían hacia la colonia minera que se extendía más abajo. Elena llevaba 3 meses sola en la estación. La universidad decía que estudiaba antiguas ruinas alienígenas, pero en realidad solo se escondía de la galaxia. La Tierra había desaparecido. La humanidad estaba dispersa y destrozada. La mayoría de la gente creía que estaban todos muertos. Era más fácil dejarles creer eso. El panel de comunicación vibraba con voces desesperadas provenientes de Kepler 442b. Los mineros y sus familias sabían lo que se avecinaba. Todos en esa parte del espacio sabían de los Kbar. Llegaron como una tormenta, se llevaron lo que querían y no dejaron nada con vida. 17 sistemas estelares habían caído ante ellos en los últimos 50 años. Ahora serían 18. Elena abrió los registros de la colonia en su pantalla. 10.000 personas vivían allí abajo, familias, niños. Habían construido escuelas, jardines y pequeños museos. Habían construido un hogar en ese mundo rocoso y en pocas horas todo sería ceniza. Debía huir. Su pequeña nave podría saltar al hiperespacio y desaparecer antes de que los Keitbar siquiera notaran la estación. Eso era lo que cualquier persona inteligente haría. Eso era lo que había estado haciendo durante los últimos 10 años, corriendo de un sistema a otro, sin quedarse nunca lo suficiente como para importarle a nadie. Pero algo la hizo quedarse esta vez. Tal vez fue la forma en que los niños de la colonia saludaron a su nave cuando llegó. Tal vez fue la anciana que le envió galletas y le preguntó por su investigación. Tal vez simplemente estaba cansada de huir. Las naves Katbar eran hermosas, a su terrible manera. Parecían seres vivos, todo curvas y líneas orgánicas. Sus cascos se movían y se transformaban como piel respirando. Elena había visto fotos de ellos antes, pero nunca tantas a la vez. La flota se extendía por el espacio como un océano oscuro, y en su centro se encontraba la nave insignia del mismísimo comandante de flota Zetar. Elena conocía ese nombre. Sabía más sobre los Kbar que la mayoría de los humanos. En sus años de ocultación, había aprendido su idioma, estudiado su historia e incluso leído su poesía. Al principio fue una afición, luego una obsesión. Se decía a sí misma que era solo un interés académico, pero en el fondo sabía que no era así. Se estaba preparando para algo. Solo que no había sabido que hasta ahora. La red de defensa de la colonia se puso en funcionamiento abajo. 12 plataformas de misiles y un solo cañón orbital. Duraría quizás 10 minutos contra los Katbar. El gobernador de la colonia estaba transmitiendo los términos de rendición, rogando a los alienígenas que perdonaran a los civiles. Elena había leído suficiente historia de los Katbar para saber que nunca aceptaban la rendición. No estaba en su naturaleza. Consideraban la misericordia como debilidad, y la debilidad les repugnaba. Elena se dirigió a su consola de comunicaciones y se sentó. Le temblaban las manos al encenderla. No había hablado con nadie fuera de la colonia en meses. Ahora estaba a punto de hablar con la fuerza militar más peligrosa de la galaxia. Respiró hondo y abrió un canal en todas las frecuencias. Flota Keitbar, soy la doctora Elena Vázquez del Servicio Arqueológico Terrano. Transmito desde la estación de observación Kepler 442 Alfa. Tengo algo que decirle a su comandante. La respuesta llegó rápidamente. La voz era áspera y chasqueante, en el lenguaje comercial común que usaban la mayoría de las especies. Nave humana. Abandonarás este sistema inmediatamente, o serás destruida con la colonia. Elena sonrió a pesar de su miedo. La habían llamado nave humana. La mayoría de los alienígenas creían que los humanos estaban extintos. Los pocos supervivientes como ella solían fingir ser otra cosa para mantenerse a salvo. Pero hoy no. No me iré, dijo con calma. Y no atacarás esta colonia. No mientras yo esté aquí para presenciarlo. Hubo una larga pausa. Entonces, una voz diferente se escuchó en el canal, más grave y autoritaria. Soy el comandante de flota Zetar. Dices ser humano. Los humanos están muertos. ¿Quién eres realmente? Elena había estudiado a Zetar durante años. Sabía que había destruido el pacífico mundo natal de Miralit. Sabía que había quemado las ciudades de cristal de Vex Prime. Sabía que coleccionaba los cráneos de los comandantes enemigos y los guardaba en sus aposentos privados.
Pero también sabía cosas sobre él que no constaban en ningún registro público. Sé quién eres, Zetar, hijo de Katmir, heredero del trono carmesí de la tercera dinastía. Sé que naciste en la luna de Gratol durante el Festival de los Dientes. Sé que tienes una cicatriz en el brazo izquierdo del ritual de transformación, y sé que nunca has perdido una batalla en 40 años de guerra. El silencio se prolongó durante casi un minuto. Cuando Zetar volvió a hablar, su voz era más baja. ¿Cómo sabes estas cosas? Porque los humanos lo recordamos, dijo Helena. Lo recordamos todo. Recordamos la guerra de las estrellas cantoras, donde tu abuelo luchó contra nuestras naves cerca de la puerta de Andrómeda. Recordamos el tratado de Kesan. Que tu gente firmó y luego rompió. Recordamos por qué la galaxia cree que estamos muertos. Y recordamos por qué dejamos que lo pensaran. Ahora se movían más naves en la formación Katbar. Helena podía verlas cambiar de posición en sus pantallas. Rodeaban su estación, pero habían dejado de avanzar hacia la colonia. Algo era algo, al menos. Si los humanos aún viven, ¿por qué se esconden?, preguntó Zetar. Su gente fue guerrera una vez. Lucharon con honor incluso cuando perdieron. Helena se levantó y regresó a la ventana. Las naves Katbar parecían más grandes ahora, lo suficientemente cerca como para ver los puertos de armas brillando a sus costados. Nos escondemos porque aprendimos algo que tu gente nunca aprendió. Aprendimos que a veces la mejor manera de ganar es no luchar en absoluto. Explícate. Durante 300 años, has conquistado mundo tras mundo. Crees que la fuerza significa tomar lo que quieres por la fuerza. Pero los humanos aprendimos un tipo de fuerza diferente. Aprendimos a observar, escuchar y recordar. Aprendimos a tener paciencia. Y aprendimos que a veces lo más poderoso es permanecer en silencio absoluto. Helena podía oír otras voces de fondo en la transmisión. Ahora, los oficiales Ketvar hablaban en su propio idioma, y ella entendía cada palabra. Estaban nerviosos. El nombre humano significaba algo para ellos que no significaba para otras especies. Los humanos habían luchado contra los Ktvar hacía mucho tiempo. Y aunque habían perdido, no había sido una victoria fácil. «Eres una nave pequeña», dijo Ztar. «Aunque seas verdaderamente humano, no puedes detener mi flota». Helena volvió a sonreír. Caminó hacia su armario personal y sacó algo que había llevado consigo durante 10 años, pero que nunca había usado. Era un pequeño dispositivo metálico, no más grande que su mano, con el símbolo de las antiguas Naciones Unidas de la Tierra en un lado. Un transmisor muy especial. Tienes razón, dijo por el canal de comunicación. Solo soy una persona en una nave pequeña. Pero no estoy sola. Nunca he estado sola. Te hemos estado observando, Zetar. A todos nosotros durante 300 años. Activó el transmisor. Un único pulso de energía se disparó al hiperespacio con un mensaje preparado hacía mucho tiempo. Un mensaje que llegaría a su destino en menos de una hora. La colonia tiene 10.000 personas inocentes. Helena dijo que puedes destruirlo si quieres, pero que si lo haces, aprenderás por qué los silenciosos han permanecido en silencio durante tanto tiempo. La flota Katabar flotaba en el espacio como una colección de gigantes dormidos. Por primera vez en 40 años, el comandante de la flota Cear sintió algo que casi había olvidado. Incertidumbre. En el puente de su nave insignia, el Diente de Mundos, los oficiales alienígenas susurraban entre ellos con voz preocupada. La humana en la estación de observación se había quedado en silencio tras enviar su extraña transmisión, pero sus palabras resonaron en la mente de todos. Los silenciosos. Incluso el joven Katbar conocía las viejas historias sobre los humanos. El subcomandante Trexol se acercó con cuidado al trono de mando de Zetar. El viejo guerrero había servido a las órdenes de 3 comandantes de flota diferentes y su piel llena de cicatrices contaba la historia de 100 batallas. Comandante, la nave humana no muestra señales de marcharse. Nuestros sensores solo detectan una forma de vida a bordo. ¿Deberíamos destruirla? La mano con garra de Zetar golpeó el brazo de su trono. El metal estaba desgastado por décadas del mismo hábito nervioso. Todavía no. Continúen monitoreando todas las frecuencias. Quiero saber si alguien responde a lo que ella envió. El humano sabía cosas que deberían haber sido imposibles. Detalles sobre su nacimiento, su familia, su historia personal. Información que solo existía en los archivos más seguros del mundo natal de los Ktvar. Si ella decía la verdad sobre la existencia de humanos, si realmente habían estado observando y aprendiendo durante 3 siglos,
entonces todo lo que la galaxia creía era erróneo. El capitán Néctar habló desde la estación de comunicaciones. Comandante, estamos recibiendo ofertas de rendición de la colonia de abajo. El gobernador nos ofrece toda su producción mineral durante los próximos 10 años a cambio de un paso seguro a espacio neutral. Respuesta estándar, dijo Zar sin interés. No negociamos con especies de presa. Pero mientras lo decía, se encontró pensando en las palabras de la humana. Había hablado de antiguas batallas, antiguos tratados, el tratado de Quesnal. Zar recordaba haberlo leído en los archivos militares. Su abuelo estuvo presente cuando el Imperio Ktvar firmó un acuerdo de paz con las colonias humanas cerca de Próxima Centauri. Duró exactamente 6 meses antes de que los Ktvar lo rompieran y reanudaran su expansión. Esa guerra fue diferente a las demás. La mayoría de las especies lucharon contra los Ktvar de la misma manera, con grandes flotas y líneas de batalla formales. Intentaron igualar la fuerza con la fuerza y siempre perdieron porque los Ktvar simplemente eran mejores en la guerra convencional. Pero los humanos lucharon de forma diferente. Usaron naves pequeñas y tácticas extrañas. Atacaron las líneas de suministro y las redes de comunicación. Hicieron que el Ktvar pagara por cada victoria con sangre y tiempo. Al final, los humanos perdieron. Sus colonias fueron destruidas, sus flotas dispersas. Pero a los Ktvar les había llevado 20 años terminar la tarea en lugar de los 2 o 3 habituales. Y cuando terminó, muchas naves humanas simplemente se habían desvanecido en el espacio profundo. Los Ktvar habían asumido que murieron solos en la oscuridad entre las estrellas. Tal vez se equivocaron. El comandante llamó al operador del sensor. La estación humana está transmitiendo de nuevo. La voz de Elena llenó el puente una vez más. Star, quiero contarte una historia. Se trata de un joven guerrero Ktvar llamado Gutmar, que sirvió bajo tu mando hace 30 años durante el asedio de la estación Alter. A Zetar se le heló la sangre. Gutar había sido su ayudante durante esa campaña. Un joven y brillante oficial que murió cuando rebeldes humanos destruyeron un depósito de suministros. No había registros de esa batalla más allá de los archivos militares clasificados. ¿Cómo podía saberlo? Gutar era valiente y honorable, continuó Elena. Creía en el estilo de guerra Ketar. Pensaba que la fuerza significaba conquistar a otros. Pero durante el asedio, empezó a dudar. Vio a tus soldados matar prisioneros. Los vio quemar hospitales y escuelas. Intentó hablar contigo al respecto, pero le dijiste que la compasión era debilidad. Zetar recordaba esa conversación. Había ocurrido en sus aposentos privados sin dispositivos de grabación activos. Solo él y Gutar habían estado presentes. El último día del asedio, Gutar desobedeció tus órdenes. Dejó escapar a un grupo de civiles humanos antes del bombardeo final. Nunca supiste que era él. Pensaste que solo fue confusión en la batalla. Pero nosotros lo sabíamos. Estábamos observando. Gutamar murió creyendo que te había fallado, pero en realidad había salvado 300 vidas inocentes. El puente estaba completamente en silencio. Todos los oficiales miraban el panel de comunicación con los ojos muy abiertos. La voz de Elena se mantuvo tranquila y firme. Recordamos a Zetar. Recordamos a cada Ktvar que mostró misericordia, que cuestionó órdenes, que prefirió la compasión a la conquista. Ha habido más de los que crees. No todos los de tu pueblo son monstruos. Algunos simplemente temen ser otra cosa. Zar se levantó de su trono. Sentía las piernas temblorosas, pero mantuvo la voz firme. Humano, ¿cómo sabes estas cosas? ¿Dónde están tus naves? ¿Dónde están tus armas? Nuestras armas te rodean, respondió Eleyanena. Nuestras armas son el conocimiento, la paciencia y la capacidad de ver la verdad sobre quién eres realmente. Durante 300 años, hemos observado cada batalla que has librado. Hemos estudiado cada táctica que has usado. Sabemos cómo piensas, cómo planeas, cómo tomas decisiones. Conocemos tus debilidades mejor que tú. El subcomandante Trexal se acercó a Ztar. Comandante, esto debe ser algún tipo de truco. Los humanos no pueden tener este tipo de información. Quizás sea la colonia intentando ganar tiempo. Pero Zetar estaba pensando en otras batallas. Otras campañas donde las cosas habían salido mal sin una razón clara. Naves de suministro que desaparecieron. Redes de comunicación que fallaron en momentos críticos. Información que resultó ser falsa. Siempre había culpado a la incompetencia o a la mala suerte. Pero ¿y si hubiera sido otra cosa?
¿Quieres pruebas de que aún existimos?, preguntó Elena como si pudiera leerle el pensamiento. Muy bien. En 17 minutos, una de tus naves de exploración informará de un fallo en su sistema de navegación. La nave es Sangre Enemiga, actualmente posicionada a 3000 kilómetros de tu flanco de babor. El fallo hará que se desvíen de la formación durante exactamente 43 segundos antes de que la corrijan. Zetar miró su pantalla táctica. La Sangre Enemiga estaba exactamente donde ella dijo que estaría, manteniendo una posición perfecta en la formación de la flota. Supongo, dijo, en 8 minutos tu oficial de comunicaciones recibirá un mensaje del alto mando en Katbar Prime. El mensaje contendrá nuevas órdenes sobre un sistema completamente diferente. El oficial pensará que fue enviado por error y no se lo informará hasta dentro de 6 minutos. El capitán Néctar miró nervioso su panel de comunicaciones. No mostraba ningún mensaje entrante. Elena continuó, y en exactamente 1 hora y 14 minutos, a menos que retiren su flota de este sistema, verán algo que su gente no ha visto en 300 años. Verán lo que sucede cuando los silenciosos decidan dejar de estarlo. Los minutos transcurrían lentamente. La tripulación del puente intentaba concentrarse en sus tareas, pero todos miraban fijamente el cronómetro. A los 17 minutos exactos, una voz crepitó por el canal de comunicación de la flota. Sangre de enemigos al mando de la flota. Estamos experimentando una falla temporal de navegación. Corrigiendo el rumbo. Ztar observó su pantalla táctica mientras la nave exploradora se desviaba ligeramente de su posición y volvía a la formación 43 segundos después. 8 minutos después, sonó el panel de comunicaciones del capitán Néctar. El joven oficial leyó el mensaje, frunció el ceño y miró a Zetar. Comandante, he recibido órdenes del alto mando, pero parecen estar destinados a una flota diferente. ¿Debería responder? Zetar no respondió. Miraba fijamente la pequeña estación de observación en su pantalla, preguntándose en qué clase de trampa había caído. A su alrededor, sus oficiales empezaban a parecer asustados. Por primera vez en 40 años de conquista, el comandante de flota Zetar empezó a preguntarse si había cometido un terrible error. El miedo se extendió por la flota Akbar como una enfermedad en docenas de naves. Guerreros que nunca habían conocido la derrota empezaron a susurrar historias que habían oído de niños. Historias sobre los humanos que luchaban de forma diferente. Los humanos que nunca se rindieron. Los humanos que hicieron sangrar incluso al poderoso Keitbar. En el puente del Diente de los Mundos, Zetar caminaba de un lado a otro como una bestia enjaulada. La humana llevaba 20 minutos en silencio, pero sus predicciones se habían cumplido tal como había dicho. Sus oficiales lo miraban fijamente, esperando órdenes, pero por primera vez en décadas, no sabía qué ordenar. El señor llamó al operador del sensor. Estamos detectando algún tipo de acumulación de energía en el campo de asteroides en el borde del sistema. Podría ser un fenómeno natural. Ztar dejó de pasearse. Muéstrame. La pantalla principal cambió para mostrar el lejano cinturón de asteroides. Entre las rocas flotantes, varios puntos brillaban con una extraña luz azul. Las lecturas de energía no se parecían a nada en la base de datos de Katbar. Podrían ser armas cargándose, sugirió el subcomandante Trexol. Pero su voz carecía de convicción. O podría ser equipo de minería, dijo otro oficial con esperanza. La voz de Elena llenó de repente el puente de nuevo, haciendo que todos se sobresaltaran. Las luces que ves no son armas, Ztar. Son recuerdos. Cada una marca la tumba de una nave humana que murió luchando contra tus antepasados hace 300 años. Pusimos esas marcas ahí para recordar. Las pusimos donde quiera que perdimos gente. Por los de tu especie. Zetar volvió a mirar la pantalla táctica. Los puntos brillantes formaban un patrón tosco, como los restos de una formación de batalla. Has estado aquí todo este tiempo. No aquí específicamente, sino observando. Siempre observando. ¿Sabes cuántos sistemas has conquistado en los últimos 50 años? Zar 17. ¿Sabes cuántos de esos sistemas tenían observadores humanos ocultos? Todos. Todos y cada uno. El puente quedó en silencio. Si eso era cierto, si los humanos habían estado observando en secreto cada campaña Katbar durante décadas, entonces lo sabían todo. Cada táctica, cada debilidad, cada error. ¿Por qué no luchaste?, preguntó Zar. Si estabas allí, si estabas observando, ¿por qué dejaste caer esos mundos? La respuesta de Elena fue tranquila y triste. Porque aprendimos algo durante nuestra primera guerra contigo.
Aprendimos que a veces luchar empeora las cosas. Esos 17 mundos que conquistaste tenían poblaciones de miles de millones. Si hubiéramos luchado contra ti abiertamente, millones más habrían muerto en el fuego cruzado. Así que observamos, recordamos y salvamos a quienes pudimos. Salvaste a quien pudiste. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tus informes de bajas nunca coincidían con tus evaluaciones de batalla? ¿Por qué a veces escapaban los prisioneros? ¿Por qué las naves de evacuación a veces llegaban al hiperespacio cuando deberían haber sido destruidas? Hemos estado muy ocupados, Zetar. Muy ocupados y muy callados. El capitán Néctar estaba revisando sus registros, sacando informes de batalla de campañas pasadas. Su rostro palideció al leer: «Comandante, puede que esté diciendo la verdad. Mire estas cifras del asalto a la colonia Vega. Estimamos 15.000 bajas civiles, pero el recuento final fue de solo 8.000. El mando atribuyó la culpa a información errónea». Zetar sintió un nudo en el estómago. ¿Cuántas? ¿Qué, comandante? ¿Cuántas personas se nos escaparon? ¿Cuántas escaparon por interferencia humana? Helena respondió antes de que sus oficiales pudieran hacerlo. En los últimos 50 años, casi 3 millones de almas, en su mayoría civiles, algunos soldados que se rindieron y que creíamos que merecían algo mejor que la ejecución. No pudimos salvar a todos, pero ¿salvamos a quién? Sí que pudimos. La cifra golpeó a la tripulación del puente como un golpe físico. 3 millones de personas. 3 millones de vidas que deberían haberse perdido en la conquista de Kate Bar. El subcomandante Trexile se dejó caer pesadamente en su silla. «Imposible», susurró. «Revisen sus registros», sugirió Helena con suavidad. Revísenlos todos. Busca las pequeñas discrepancias, las pequeñas inconsistencias, los momentos en que las cosas salieron un poco mal para tus fuerzas y un poco bien para tus enemigos. Hemos estado ahí en todo momento. Zetar regresó a su trono, pero no se sentó. Sus garras rasparon el reposabrazos metálico. ¿Qué quieres, humano? ¿Por qué rebelarte ahora? ¿Por qué arriesgarlo todo por esta pequeña colonia? Porque estamos cansados, Zetar. Cansados de escondernos. Cansados de observar. Cansados de salvar gente nave tras nave mientras tú quemas mundo tras mundo. Y porque algo ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? Encontramos algo. Algo que hace innecesario esconderse. Algo que nos hace lo suficientemente fuertes como para volver a estar al descubierto. Las lecturas de energía del campo de asteroides eran G. Remando con más fuerza. Lo que fuera que estuviera oculto entre los antiguos campos de batalla estaba despertando. El oficial de comunicaciones de Zetar levantó repentinamente la vista de su puesto con los ojos muy abiertos. «Comandante, recibo señales de toda la galaxia. Docenas de ellas. Todas en frecuencias nunca antes vistas. ¿Qué tipo de señales? Usan códigos militares humanos, señor. Antiguos de la guerra de hace 300 años. Las señales provienen de todos los sistemas donde tenemos flotas activas». La voz de Helena tenía un dejo de satisfacción. «De todos los sistemas. Zetar, te dijimos que estábamos en todas partes. Mi transmisión de hace una hora no era solo un mensaje. Era una llamada de atención. Por toda la galaxia, humanos que han estado escondidos y observando ahora se están revelando. Sus otras flotas están teniendo conversaciones muy similares a esta. La pantalla táctica se actualizó para mostrar nuevos contactos que aparecían en los sistemas estelares locales. Naves que habían sido invisibles para los sensores Qatar de repente transmitían sus posiciones. Había docenas de ellos, todos pequeños, todos diseños humanos voladores que no se habían visto en siglos. Pero eso no era lo más inquietante de la exhibición. Lo más inquietante era su posición. Cada nave humana estaba en el lugar exacto para causar la máxima interrupción en las líneas de suministro y comunicaciones de Ketvar. Llevaban mucho tiempo planeando este momento. Se han estado preparando para la guerra. Zetar dijo que no era una pregunta. Nos hemos estado preparando para la paz. Helena corrigió. Pero aprendimos hace mucho tiempo que a veces hay que estar listo para la guerra para conseguir la paz. Tu gente respeta la fuerza, Zetar. Siempre lo es seco. Durante 300 años, hemos estado reuniendo nuestras fuerzas en secreto. Ahora es el momento de mostrarles lo que hemos construido. Zetar miró alrededor de su puente a los rostros de sus oficiales. Todos eran veteranos de incontables batallas, guerreros curtidos que habían conquistado sistemas estelares y destruido flotas enemigas.
Pero ahora parecían niños a quienes les habían dicho que los monstruos eran reales. ¿Cuántas naves tienes?, preguntó. Suficientes, respondió Elena simplemente. ¿Cuánta gente? Suficientes. ¿Dónde te has estado escondiendo? En todas partes. En los espacios entre estrellas, en sistemas tan remotos que nadie los busca. En asteroides, lunas y mundos vacíos. Aprendemos a vivir en silencio. Zar, aprendimos a necesitar muy poco, pero nunca dejamos de ser humanos. Y nunca dejamos de hacernos más fuertes. El cronómetro B marcaba 30 minutos para la fecha límite de Elena. 30 minutos para que ella les hubiera prometido mostrarles qué sucedía cuando el silencioso dejaba de serlo. Zetar había conquistado 17 sistemas estelares sin ceder jamás en una pelea. Pero esto se sentía diferente. Era como estar al borde de un abismo y que te pidieran saltar. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. La voz de Elena era más suave ahora, casi amable. Ahora tienen una opción. La misma opción que les dimos a sus pueblos hace 300 años, y la misma opción que les hemos dado a todos los tiranos y conquistadores que hemos conocido desde entonces. Pueden detenerse. Pueden dar la vuelta a sus naves e irse a casa. Pueden encontrar una mejor manera de vivir que arrebatarles cosas a otros. ¿O qué? O pueden aprender por qué la galaxia está mejor cuando los humanos se quedan callados. Zetar había tomado su decisión. El orgullo era más fuerte que el miedo. La conquista, más familiar que la retirada. La flota Katbar comenzó a moverse hacia la colonia minera de nuevo, sus naves biomecánicas vibrando con el fuego de sus armas mientras se preparaban para reanudar el ataque. Tuviste tu oportunidad, humano, anunció Zetar por el canal de comunicación. Somos Katvar. No nos rendimos. No nos retiramos. No tememos a las especies extintas ni a las amenazas vacías. En su estación de observación, Elena Vázquez observó el avance de la enorme flota y sintió una profunda tristeza instalarse en su pecho. Había esperado que no llegara a esto. Porque durante 300 años, la humanidad había elegido el camino de las sombras y los secretos, prefiriendo salvar vidas en silencio antes que tomarlas a gritos. Pero algunas lecciones solo podían enseñarse en el lenguaje del poder. Lo entiendo, respondió con calma. Has tomado tu decisión. Ahora nosotros tomaremos la nuestra. Elena se dirigió a su armario personal y sacó un segundo dispositivo. Este era más grande, más complejo, cubierto de etiquetas de advertencia en una docena de idiomas humanos. Lo había llevado consigo durante 10 años, con la esperanza de no tener que usarlo nunca. Pero sus órdenes habían sido claras. Si la humanidad alguna vez se veía obligada a salir a la luz, si su largo secreto alguna vez se revelaba, no debían ocultar nada. Activó el dispositivo. A lo largo de la galaxia, dispositivos similares se activaron en otras 100 naves. La señal que enviaron era más antigua que el Imperio Kbar, más antigua que la mayoría de las civilizaciones galácticas actuales. Era una señal de llamada diseñada para traer a casa una flota que se había dispersado en los confines del espacio hacía 3 siglos. La respuesta fue inmediata. La realidad se retorció cerca del borde del sistema Kepler 442. El espacio mismo parecía doblarse y plegarse a medida que algo imposiblemente grande se abría paso a través de las barreras entre dimensiones. El Kappasen. Source. Gritaban advertencias mientras las ondas gravitacionales se extendían desde la perturbación. Entonces apareció. La nave de guerra humana, la Ira de Terra, se desplomó del hiperespacio. Como una montaña que se derrumba. Era enorme, más allá de cualquier escala racional, más grande que la nave insignia Kbar, más grande que algunas de las lunas del sistema. Su casco era negro como el vacío entre ellas. Estrellas cubiertas de cicatrices de siglos de batalla. Puertos de armas recorrían sus costados como los ojos de un antiguo depredador, y en su corazón había una superestructura que parecía curvar la luz a su alrededor. En el puente del diente de los mundos, todas las alarmas sonaban a la vez. La pantalla táctica apenas podía representar la nave humana. Era tan grande que la computadora revisaba constantemente sus estimaciones de tamaño al alza. Imposible, susurró el subcomandante Trexel. Nada tan grande podría moverse. Nada tan grande podría siquiera existir. Pero no estaba solo. Más grietas en el espacio se abrieron alrededor del límite del sistema. Naves humanas más pequeñas comenzaron a aparecer. Cada una, elegante y letal. Cada una volando en perfecta formación. A pesar de provenir de diferentes rincones de la galaxia,
Se movían con una precisión que las naves orgánicas Ketvar jamás podrían igualar, como partes de una sola y enorme máquina. Zetar intentó contarlas y se rindió. Había cientos, quizá miles, de naves de tamaños y diseños que jamás había visto, portando armas que sus sensores ni siquiera podían identificar. La flota humana se dispuso alrededor de las fuerzas Ketvar como un puño cerrado. «Soy la capitana Sarah Chen de la Fuerza de Defensa Terran», anunció una nueva voz por los canales de comunicación. «Hablo con el comandante de la flota Ketvar. Tienen 30 segundos para apagar sus armas y retirarse de este sistema». Ztar recuperó la voz, aunque sonó más como un gruñido. «Soy el comandante de flota CEAR. No recibimos órdenes de fantasmas ni leyendas». «No somos fantasmas», respondió el capitán Chen. Su voz era tranquila, profesional, pero había algo en el fondo que heló la sangre de Zetar. «Estamos muy vivos y estamos muy cansados de verte matar a gente inocente». La ira de la Terra se acercaba, y al hacerlo, Zetar pudo ver detalles que su mente luchaba por procesar. La nave no solo era grande, era imposible. Su casco parecía estar hecho de un material que absorbía toda la luz, creando manchas de oscuridad absoluta contra las estrellas. Patrones geométricos cubrían su superficie, formando formas que dolían al mirarlas directamente. «Se acabaron sus 30 segundos», anunció el capitán Chen. Lo que sucedió después no fue una batalla. Fue una demostración. Las armas humanas no dispararon de ninguna manera. El Ketvar lo entendió. No había rayos de energía, ni rastros de misiles, ni señales visibles de ataque. En cambio, las naves Ketvar simplemente comenzaron a dejar de funcionar. La sangre de los enemigos fue la primera en desaparecer. Su casco biomecánico se volvió rígido de repente. Todo el fluido movimiento orgánico cesó como si la nave se hubiera congelado instantáneamente, sus armas se hubieran apagado, sus motores se hubieran silenciado y comenzara a flotar indefensa por el espacio. Luego le pasó a otra nave y a otra. «¿Qué nos están haciendo?», gritó el capitán Néctar, con la voz quebrada por el pánico. Zakar se hacía la misma pregunta en su pantalla táctica. Una tras otra nave se apagaban. No destruidas, ni dañadas, simplemente se detenían como si alguien hubiera extendido la mano y hubiera apagado un interruptor. «Es una especie de virus», sugirió uno de sus oficiales. «Están atacando nuestros sistemas informáticos». Pero Zetar sabía que no era así. Las naves Ketvar se cultivaban, no se construían. Sus sistemas eran biológicos, no electrónicos. Deberían haber sido inmunes a cualquier tipo de ataque informático. «Comandante», gritó su operador de sensores, «los humanos no están atacando nuestras naves directamente. Están haciendo algo en el espacio que nos rodea. Estoy detectando distorsiones localizadas en la propia realidad». La voz de Elena volvió a sonar por el canal de comunicación. «Intentamos advertirte, Zetar. Te dijimos que habíamos estado aprendiendo durante 300 años. Aprendimos más que solo tus tácticas y tus debilidades. Aprendimos sobre el universo mismo, sobre las fuerzas que mantienen unida la materia, sobre las leyes que rigen el espacio y el tiempo. Ahora, más naves Ketvar fallaban. La orgullosa flota que había conquistado 17 sistemas estelares flotaba indefensa en el espacio. Sus tripulaciones estaban atrapadas en naves que ya no respondían a las órdenes. «Verás», continuó Elena, «los humanos somos muy buenos rompiendo cosas cuando nos lo proponemos. Pero somos aún mejores entendiendo cómo funcionan las cosas». Tus naves son hermosas, Ztar. Realmente hermosas. Pero siguen las mismas leyes físicas que todo lo demás en el universo. Y una vez que comprendes esas leyes, puedes cambiarlas. El diente de mundo se estremeció cuando lo que estuvieran haciendo los humanos alcanzó la nave insignia de Zetar. El casco orgánico comenzó a endurecerse. Los sistemas biomecánicos que fluían se congelaron en su lugar. Las luces de emergencia parpadearon al fallar la alimentación principal. «Esto es imposible», gruñó Zaktar. «Ningún arma puede hacer esto». «No es un arma», respondió el capitán Chen. «Es física. Estamos creando campos localizados donde la fuerza nuclear fuerte es ligeramente más débil de lo habitual. Sus cascos orgánicos dependen de complejas cadenas moleculares para mantener su flexibilidad. Cuando esas cadenas ya no se mantienen unidas correctamente, sus naves se convierten en estatuas muy costosas alrededor del sistema». Naves de rescate aparecían cerca de las naves Ketvar averiadas. Naves humanas, pequeñas y rápidas, diseñadas para salvar vidas en lugar de quitarlas. Comenzaron a conectar tubos de acoplamiento a las naves de guerra sin energía, preparándose para evacuar a las tripulaciones.
Podríamos haberlos destruido, dijo Elena en voz baja. A todos ustedes. Toda su flota podría haberse convertido en polvo en un instante. Pero no queremos ser destructores, Thar. Queremos ser jardineros. Queremos plantar cosas que crezcan en lugar de quemar cosas que ya existen. Zetar se desplomó en su trono de mando, mientras su nave insignia seguía fallando a su alrededor a través de las ventanas de observación. Podía ver naves humanas moviéndose entre su flota como pastores entre ovejas descarriadas. No atacaban a las indefensas naves Kitvar. Las protegían. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó. Y por primera vez en 40 años, su voz no denotaba ira, solo agotamiento. Queremos que se vayan a casa, respondió el capitán Chen. Queremos que le digan a su gente lo que han visto aquí. Queremos que difundan que la humanidad ha regresado a la galaxia y que no permitiremos un genocidio bajo nuestra vigilancia. ¿Y si nos negamos, si regresamos con una flota mayor? Elena respondió a esa pregunta. Entonces aprenderán lo que sucede cuando los jardineros se ven obligados a convertirse en exterminadores. La decisión, como siempre, es suya. La operación de rescate duró 6 horas. 6 horas de trabajo minucioso y preciso, mientras las naves humanas se acoplaban a cada nave Katar averiada y evacuaban a sus tripulaciones. No se perdió ni una sola vida alienígena. Ni una sola arma humana fue disparada por la ira. Fue la derrota más contundente de la historia galáctica, y ocurrió sin derramar una gota de sangre. Zetar se encontraba en el puente de la nave de transporte humano Yentel Current y observaba su flota a través de la ventana. Las enormes naves de guerra Ketvar flotaban inmóviles en el espacio como gigantes dormidos, con sus cascos biomecánicos rígidos y sin vida. En pocos días, el efecto desaparecería y las naves volverían a la normalidad, pero sus tripulaciones no estarían a bordo para verlo. ¿A dónde nos lleva?, preguntó a la oficial humana a su lado. La comandante María Santos era una mujer menuda de cabello gris y ojos bondadosos. Parecía más una abuela que una oficial militar. Pero Zetar había aprendido a no juzgar a los humanos por su apariencia. A casa, dijo simplemente. De vuelta a Keitar Prime. Ya hemos enviado un mensaje. Su gobierno sabe que vienen. Como prisioneros, como mensajeros. La comandante Santos le entregó un bloc de datos. Estos son los términos, si así se les quiere llamar. En realidad, son más bien sugerencias. Thar leyó el documento. No era lo que esperaba. No había exigencias de tributo ni requisitos de rendición. En cambio, era una invitación. Una invitación para unirse a algo llamado la Iniciativa Galáctica de Mantenimiento de la Paz. ¿Quieren que nos convirtamos en guardianes de la paz?, preguntó confundido. Queremos que todos se conviertan en guardianes de la paz, respondió la comandante Santos. Cada especie, cada gobierno, cada mundo. La galaxia es enorme, Zakar. Demasiado grande para que un solo grupo la controle. Pero si trabajamos juntos, señaló hacia el puerto de observación donde naves humanas ya estaban comenzando el largo proceso de restauración de las naves Ketvar averiadas. Equipos de ingenieros se movían entre las naves, reparando cuidadosamente los sistemas y reemplazando los componentes dañados. Su gente son guerreros, continuó. Buenos, fuertes. Pero han estado librando las batallas equivocadas. En lugar de conquistar mundos, podrían estar protegiéndolos. En lugar de sembrar el miedo, podrían estar sembrando la esperanza. Thar volvió a mirar el panel de datos. Las condiciones eran sorprendentemente generosas. Los Ket de nuestro imperio conservarían su territorio, su gobierno y su ejército. Simplemente redirigirían sus esfuerzos a ayudar a los demás en lugar de destruirlos. Y si nos negamos, la expresión de la comandante Santos no cambió, pero algo cambió en sus ojos. Entonces descubrirán que los humanos pueden ser muy creativos a la hora de detener a quienes lastiman a otros. Lo que vieron hoy fue solo una demostración. Thar, uno muy amable. A través del sistema de comunicación del transporte, Zetar pudo escuchar informes procedentes de toda la galaxia. Otras flotas Katvar, otros comandantes, todos informando lo mismo. Naves humanas apareciendo de la nada. Armas que no se podían entender ni contrarrestar. Derrotas tan completas que apenas se consideraban batallas. En un solo día, el Imperio Katvar había pasado de ser la fuerza militar más temida de la galaxia a ser un grupo de soldados varados esperando que los llevaran a casa. Pero los informes también hablaban de algo más. Ayuda humanitaria. Suministros médicos entregados a los mundos atacados por los Katvar. Naves de refugiados escoltadas a un lugar seguro.
flotas de construcción trabajando para reconstruir colonias dañadas. Los humanos no solo estaban poniendo fin a las guerras. Estaban sanando las heridas que esas guerras habían dejado atrás. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, preguntó Zetar. 300 años. Respondió el comandante Santos. Desde que tu gente nos enseñó por primera vez lo que sucedía cuando intentábamos librar guerras a la antigua usanza, decidimos que debía haber un enfoque mejor. ¿Y crees que esto funcionará? ¿Crees que la galaxia simplemente aceptará la autoridad humana? El comandante Santos sonrió. No queremos autoridad, Zar. Queremos cooperación. Hay una diferencia. La nave de transporte se estremeció ligeramente al entrar en el hiperespacio. A través del puerto de observación, las estrellas se extendieron en líneas de luz mientras iniciaban el viaje de regreso a Katbar Prime. Tras ellos, la colonia minera de Kepler 442b estaba a salvo. 10.000 personas despertarían mañana en sus propias camas en lugar de morir en la oscuridad del espacio. Háblame de Elena Vázquez, dijo Zetar de repente. La humana en la estación de observación. Ella empezó todo esto. La DRA. Vázquez es una mujer extraordinaria, respondió el comandante Santos. Pasó 15 años sola, observando y aprendiendo, preparándose para el día en que tuviera que interponerse entre personas inocentes y quienes les harían daño. Sabía que rebelarse significaría el fin de nuestro largo secreto. Sabía que lo cambiaría todo, pero lo hizo de todos modos. ¿Dónde está ahora? Creo que sigue en su puesto, escribiendo su informe, registrando todo lo que sucedió aquí para los archivos históricos. Alguien tiene que recordar estos eventos con precisión, después de todo. Zetar asintió. En su propia cultura, una persona así sería celebrada como una gran guerrera. Pero Elena había obtenido la victoria sin disparar un tiro, sin quitar una vida, sin siquiera alzar la voz. Simplemente se interpuso en el camino de un ejército conquistador y dijo, no. El viaje a Katbar Prime duró 3 días. Durante ese tiempo, Zetar habló con muchos de los tripulantes humanos, ingenieros que habían pasado décadas construyendo naves en bases ocultas en asteroides. Científicos que habían desvelado los secretos del espacio y el tiempo. Soldados que se habían entrenado durante siglos, sin esperar librar una batalla real. Todos tenían algo en común. Habían elegido dedicar sus vidas a proteger a los demás en lugar de progresar. Habían aceptado el exilio de su mundo natal, aceptado vidas de secretismo y penurias porque creían que la galaxia podía ser mejor de lo que era. Cuando finalmente llegaron a Katbar Prime, Zetar no se sorprendió al encontrar naves humanas ya en órbita. No eran naves de guerra esta vez, sino naves hospital y naves de suministro. Estaban proporcionando ayuda a planetas que el ejército de Katbar, por su orgullo, no había querido ayudar. El aterrizaje fue silencioso. Sin multitudes, sin ceremonias, sin grandes discursos. Solo un viejo guerrero cansado bajando por una rampa de transporte para afrontar las consecuencias de sus decisiones. El alto comandante Bestol lo esperaba en el espaciopuerto. El antiguo líder Ketbar parecía más pequeño de lo que Zetar recordaba. Su porte, antes orgulloso, estaba encorvado por la edad y la derrota. Así que, dijo Vexal en voz baja. Es cierto. Los humanos han regresado. Sí, respondió Ztar. Y nos han ofrecido una opción. ¿Qué clase de opción? Zactar le entregó el bloc de datos con los términos humanos. Bestol los leyó lentamente, sus viejos ojos agrandándose con cada línea. ¿Quieren que los ayudemos?, preguntó con incredulidad. Quieren que ayudemos a todos, corrigió Zetar. Incluyéndonos a nosotros mismos. Vexal guardó silencio un largo rato. A su alrededor, los sonidos del espaciopuerto continuaban. Naves aterrizando y despegando, cargamento cargándose y descargándose, la vida continuaba como siempre. Pero algo fundamental había cambiado. La era de la conquista había terminado. ¿Podemos confiar en ellos?, preguntó Vexal finalmente. Ztar pensó en Elena Vázquez, sola en su estación de observación, quien decidió revelar 300 años de secretos antes que dejar morir a inocentes. Pensó en la comandante Santos y su discreta bondad. Pensó en los equipos de rescate humanos que arriesgaron sus vidas para salvar a los soldados Ktvar que habían venido a matar a su gente. Sí, dijo, creo que podemos. 6 meses después, la primera misión conjunta de paz Katbar humana despegó desde Kepler 442b. La colonia minera había sido reconstruida y expandida, convirtiéndose en un centro de entrenamiento para la nueva iniciativa galáctica de paz. Antiguos conquistadores trabajaron junto a sus antiguos enemigos, aprendiendo a construir en lugar de destruir.
Elena Vázquez permaneció en su estación de observación, pero ya no estaba sola. Estudiantes de toda la galaxia vinieron para aprender de la mujer que había puesto fin a una era de guerra con solo palabras y coraje. Y en los tranquilos espacios entre las estrellas, la humanidad continuó su labor, observando, protegiendo, recordando. La galaxia había aprendido una lección importante sobre el poder de quienes eligen permanecer en silencio hasta que el silencio ya no es suficiente. Los silenciosos eran silenciosos. No más.